Bueno, estamos aquí ahora mismo en el metro de Pueblo Nuevo. Vamos a hacer el tour. Pero que vamos a perder el bus. El metro, vamos a perder el metro. Se nos va. Así es como se pierde un metro. Vale, 8 minutos, 7 minutos. Así es como se pierde el metro, ¿vale? Quizás nos interese subirnos a Adiós. Dile adiós. Será el día que sea, si, Vale. si luego la gente lo ve por la noche. Bueno, pues buenos días, estamos en el metro y vamos a hacer el reto de cuál es mi personaje de Star Wars. Para hacerlo, en vez de quedarnos en casa, en plan ahí grabando con el ordenador y todo ese rollo, lo que vamos a hacer es recorrer los 8 sables láser que hay repartidos por todo Madrid. El test consta de 16 preguntas y en cada sable láser haremos 2 preguntas. Y bueno, iremos en metro, en algún momento seguramente tengamos que andar y poco más. Bueno, Aymara, desvélanos el secreto mejor guardado de la tarde. Es que... La ruta Star Wars. Vale, estamos en venta. Ahora vamos a bajar a Banco de España y ahí iremos caminando hasta donde esté el sable láser de Kylo Ren, está más o menos Museo del Prado, ¿no? Luego de ahí nos las apañamos para llegar a Callao, de Callao vamos a Moncloa, Moncloa, según Álvaro, vamos andando hasta Quevedo, luego de Quevedo a Alonso Martínez, que está aquí. También habrá que ir andando y luego de aquí subimos a Bernabéu, o sea, Bernabéu está aquí, y de Bernabéu a Plaza Castilla. Vale, estamos en el sable láser de Darth Vader de las ventas y vamos a responder a 2 preguntas del test. La primera, un gran amigo con el que llevas junto a él toda tu vida te traiciona de gran manera. ¿Cómo reaccionarías? Hablo con él y según cómo siga la conversación, decido si perdonarle o no. No lo perdono de ninguna manera. Lo perdono sea lo que sea. Al fin y al cabo somos grandes amigos, o eso creo. Espero que el tiempo decida. Bueno, si fuese Cristian o Eloy, pues yo supongo que lo perdonaría sea lo que sea. Al fin y al cabo somos grandes amigos, ¿no? Pues escojo la opción C. Si me dejáis. Vale. ¿Qué valoras más en una persona? ¿Sus conocimientos, su manera de ser, su apariencia física o sus sentimientos? Yo creo que su manera de ser. Vale. Bueno, pues ahora vamos a ir, estamos en ventas, cogeremos la línea 2 y vamos a Banco de España y de ahí bajamos a Museo del Prado, donde está el de Kylo Ren. Estamos intentando buscar el sable de Kylo Ren. ¿Estás grabando, no? El sable de Sonal. Lo que pasa es que como está ya todo esto con cosas rojas, pues no sabemos exactamente dónde está. Estamos en el Museo del Prado. Sí, Espera, sí. Álvaro, ¿puedes poner un foco por aquí? Ahí, ¿se me ve bien? No se ve. Bueno, siguientes 2 preguntas. Tienes un gran talento en una cosa en la vida. ¿Qué haces? Entreno ese talento para mejorarlo todo lo que pueda. Guardo mi talento y entreno en otras funciones para ser más equilibrado. Esto, por ejemplo, sería una pregunta tipo Power Explosive, ¿no? Que dice que hay que entrenar la parte débil. Bueno, la siguiente opción, me da igual mi talento, no le doy importancia. Y la otra opción es no me centro en entrenarlo, simplemente intentaría obtener dinero aprovechando mi talento. Yo creo que yo entrenaría ese talento para mejorarlo. Esa opción 1.
Vale, y cuarta pregunta. ¿Presumirías de ese talento que tuvieras completamente, para nada? Solo a los que sé que son inferiores sobre mí en ese aspecto, no, incluso enseñaría a otros para que puedan optar por tener un talento como el mío. Hombre, yo creo que mi vocación es ayudar al resto del mundo, ¿no? Así que yo creo que enseñaría a otros para que puedan optar por ese talento, o bueno, por un talento parecido al mío. Vale, los autobuses solo los que pasen, o sea, de esperar nada. Y bueno, ahora mismo estamos en Cibeles, por ahí anda las Cibeles, no se ve bien. Y vamos a subir andando hasta Callao. Y ya está, según José, que ahora se va a pixelar y eso, según José hay que llegar antes que el pibe que pone que enciende los sables. ¿Pero por qué dices pibe si pibe ya no se dice? El Menda. No, tampoco se dice Menda. Eres del 88, ¿no? No. 89. Sí, no. sí, del 89. ¿Cómo se nota que eres del 89? Espera, a ver, ¿eres del 88 en serio? Sí. Qué viejo. Pero con cariño, ¿eh? Una vez en un parón de metro, cuando mi madre todavía conducía y me acercó... Échate un poco por aquí que viene. Cuando mi madre todavía conducía, hubo un parón de metro. Uy. Álvaro, quédate con el niño. Baja ya. Muy bien, hemos llegado ya al sable láser de Rey y vamos a contestar otras dos preguntas. Imagina que por cuestiones de trabajo o estudio debes residir en Rusia y dejar de lado todo lo que tienes ahí. O sea, todo lo que tendrás, lo que tenemos aquí. Bueno, ¿cómo actuarías? No me querría ir para nada. Dejo el trabajo, estudio y me busco otro. No tendría problema en ir. Podría ganar más dinero pues sin pensármelo. Me da igual a dónde. Quiero salir de aquí lo antes posible. Yo creo que no tendría problema en ir. Vale, siguiente pregunta. Debes de realizar un proyecto importante para una multinacional y anteriormente un conocido lo hizo y te aconseja. ¿Qué haces? No le hago caso, quiero innovar para ver qué consigo. Si me aconseja será por algo. Le haré caso y trabajaré como me aconsejó. Me frustro con el proyecto y lo dejo atrás, o doy todo de mí para hacerlo bien, pero no le hago mucho caso al que me aconsejó. Yo creo que la cuarta, o sea, no le doy, o sea, doy todo de mí para hacerlo bien, pero no le hago mucho caso. ¿Ahora ha subido o no? No, se sube. ¿Ha subido o no? La cosa es que sin querer he pulsado una opción de la pregunta 7, pero bueno, la leemos y la pulsamos la correcta. En mi grupo de amigos, no creo que tenga. Todos me hacen caso a mí. Soy uno más, grupo no tengo. Los amigos se cuentan con los dedos de una mano. Sí, los amigos se cuentan con los dedos de la mano. No me digas que... mierda. No me deja cambiarlo. Bueno, pues soy uno más. La opción que ya se me ha marcado, lo siento. Pregunta 8. Piensa que estás practicando algún deporte y falta muy poco para que acabe el partido, juego, etc. ¿Cómo reaccionarías? Me daría por vencido, soy realista, no queda tiempo. Me sentiría muy mal porque me doy cuenta de que ya no puedo hacer nada. Con más ánimos que nunca voy a por todas. No siento nada, estoy acostumbrada a perder. Con más ánimos que nunca yo voy a por todas, yo hasta la muerte, o sea, yo vamos, hasta el final. Vale, pues ya hemos llegado a Quevedo. Bueno, antes ha habido una pregunta antes que ya estaba marcada sin querer, la de los amigos. Pero bueno, en mi grupo de amigos soy uno más, no soy uno más, pero bueno, en el de la universidad sí soy uno más, así que bueno, la vamos a dejar así. En fin. Bueno, a ver, las otras preguntas. 9. Una persona que te cae mal, incluso que lo puedas llamar enemigo. Yo tengo una archienemiga. De hecho, justo éramos como Góngora y Quevedo, en plan, ella escribía libros y yo también, y digamos que nos echábamos nuestras
disputas por ahí por la literatura. Pero bueno, eso. Está en esa enemiga, ¿no? Está en una situación muy comprometida. ¿Cómo actúas? ¿Me río de él o tonto? Me da igual, él no me importa. Dejo atrás las diferencias e intento ayudarlo. Hablo con él y le pido algo a cambio de ayudarlo. Yo creo que me daría igual. O sea, a ver, si está la opción de que ella me pidiese ayuda, pues entonces sí que me lo plantearía, pero si no me dice nada, pues me da igual. Vale, siguiente pregunta. ¿Tu mejor amigo, o sea, Cristian, está en un grave problema mientras tú estás haciendo un examen el cual llevas estudiando 5 meses? ¿Qué haces? Bueno, que conste que yo cuando me operaron de peritonitis, justo antes de entrar al quirófano, lo primero que hice fue llamar a Cristian para avisarle de dónde estaba, pero bueno, tampoco viene eso al caso. A ver, opciones. Dejo a mi amigo a la suerte, tengo que acabar mi examen y conseguir la máxima puntuación posible. Si fuese un examen de trompa seguramente lo haría, pero voy a ayudarlo, ya repetiré el examen el año que viene y no me costará tanto estudiarlo. Acabo el examen rápidamente con la esperanza de llegar al aprobado, aunque pudiera conseguir más nota y voy a ayudarlo. Las dudas no me dejan pensar para hacer el examen y el miedo no me deja ir a ayudar a mi amigo, así que me voy a casa a pensar. Menuda opción. No, yo, la verdad es que yo soy mucho de estar con Dios y con el diablo. De hecho, alguna vez, para ir al concierto de Metallica, el Rock in Rio 2010, tenía examen de química 1 y química 2 y los hice súper rápido y me fui al concierto. Aprobé los exámenes y llegué a ver a Metallica, así que salió bien. Así que en este caso acabaría el examen rápidamente y luego iría a ayudar a mi amigo. O sea, intentaría hacer las dos cosas a la vez. Vale, perfecto. Bueno, pues estamos ahora en Alonso Martínez, ¿no? Sí, Alonso Martínez. Y vamos a contestar 2 preguntas más. Pregunta número 11. ¿Conoces a una persona y te cae bastante bien y al cabo de un mes crees que lo conozco perfectamente y confío plenamente en él, ella? Me gusta mucho pasar tiempo a su lado, pero pienso que aún no lo conozco demasiado para darle toda mi confianza. Prácticamente ni lo conozco, pero ya pasará el tiempo e imagino que nos conoceremos mejor. O no lo conozco casi nada, pongo en duda todo lo que me ha dicho hasta ahora. Yo creo que de hecho esa persona es la que está ahí detrás de la cámara, José, que yo creo que en una semana o así de haberle conocido, pues sí que, o sea, está en mi top 10 de mejores amigos, está entre el puesto 3, 4, 5 por ahí más o menos. Así que eso, opción A. Vale, siguiente pregunta. Te propones un gran objetivo, pero a mitad del camino tienes dudas y flojeas sobre si seguir a por él o no. ¿Qué haces? Si flojeo demasiado, acabo renunciando. Te replanteas por qué te lo propusiste y piensas en lo que conseguirás y vuelves con muchas ganas. Pido apoyo a algún ser querido. Saco fuerza de donde no había y voy contra pronóstico a conseguirlo. Saco fuerza, o sea, yo todo lo que... Básicamente mi mayor defecto es que todo lo que me propongo, pues, o sea, no paro hasta que lo consigo y por eso he acabado estudiando una ingeniería, trompa en el conservatorio, o sea, sí, saco fuerza de donde no había y voy contra pronóstico a conseguirlo. Pero, espera. Mierda, bueno, corta. Cuando vamos improvisando y sin guión, la cosa es que eran 12 preguntas, no 16, entonces pues claro, ya hemos terminado y nada, me ha salido Rey. Tu personalidad es como la de la impresionante Rey, eres totalmente independiente, a veces eres algo desconfiado, sabes cómo solucionar los problemas y tienes un espíritu luchador. Bueno, es lo que pasa, me ha salido Rey, es lo que tiene improvisar. ¡Uy! ¡Qué sorpresa! Hola, buenos días. Hola, Runners KB, soy yo, el Rubius. He venido a un vídeo de otro youtuber grande, entiendo, ¿no? De Runner KB. De Mangel o algo. Hemos tenido un pequeño fallo.
Es que no sabemos qué hacer porque estamos sin guión. Pero bueno, ya... Como podéis notar por la ausencia de movimiento, esto es una fotografía que está doblada después. Bueno, pues eso. Eloy, te veo demasiado abrigado para ir a capturar a Grudum. Qué bueno. Te estoy dando mazo de minutos de vídeo, ¿eh? Ya.